Sírvete tu café. Acomódate en el sofá. Empezamos Libros en Taza. El podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Libros en Taza. Hola, empezamos con nuestro segundo episodio de Libros en Taza. Estamos muy emocionados, gracias a los que han escuchado el primer episodio. Si aún no lo has hecho, corre a hacerlo. Mi nombre es Dani. El mío, Clau. Y como les dijimos, esto es Libros en Taza. También síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como, Libros en Taza. y en Spotify también. Libros en Taza. Y bueno, recuerden, la última vez le tocó a Claudia el género de drama. Drama, sí. Así que, bueno, me la estaba pensando mucho. Estaba pensando qué libro escojo, pero al final decidí por uno que me leí hace poco. Así que, y bueno, es uno de mis favoritos desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, sin más rodeo, empezamos. Como siempre, empezamos primero, bueno, te voy dando características de... Pistas. Bueno, pistas del escritor. Vale, empezamos. No pienso hablar todo de nuevo. Ya, continúa, perdón. Pensamientos intrusivos. Continúa. Vale. El escritor es brasileño. El libro que voy a hablar lo publicó en 1968. Y bueno, antes algunos datos por ahí del escritor, que bueno, estuve averiguándolo un poquito más. Antes de ser escritor, a los 22 años, que debutó con su primer libro, Hombre sin Piedad. Es un hombre conocido en Latinoamérica, ¿vale? Bueno, se dedicaba a la pesca, se dedicó al boxeo, a ser maestro. No culminó su carrera se quedó en el segundo año de medicina. Wow. Y bueno, y algo curioso que me llamó mucho, la verdad, mucho la atención fue que, aparte de escritor, también fue actor. Protagonizó algunas de las Rocky películas. Balboa. No, no. Protagonizó, como te comentaba, algunas de las películas brasileñas, como por ejemplo La Isla y La Garganta del Diablo, que han sido las más conocidas. Uh-huh. Y además de actor escritor, fue modelo, porque posó para el escultor Bruno Giorgi en la escultura de Juventud. Si mal no me equivoco, así mal. Bueno, más o menos ahí alguna idea. Además en sus obras, Dani, él escribe más sobre temas sensibles, sufrimiento, y justo en la más destacada de este autor, ha escrito sobre su infancia, donde ha sufrido mucho. Y bueno, ¿alguna idea? Bueno, en literatura de Brasil, me dijiste, ¿no? Brasil. Sí, escritor brasileño. No conozco mucho, solo conozco uno, de Vasconcelos, pero creo que no. ¿Es él? Sí. Mira, no sabía. José Mauro de Vasconcelos. No sabía que era Barbie Girl y era todo lo que quería hacer, no me lo imaginaba. No, sí, pasó, antes de ser escritor, pasó por mucho. O sea, Wow. hizo de todo un poco, pero es mejor cuando un escritor experimenta varios, porque tiene muchos temas ahí que hablar. Es verdad. Incluso hubo un tiempo que vivió en los pueblos indígenas del Amazonas. Yeah. Vivió ahí, y es por eso que también algunos de sus escritos se refleja ese orgullo y ese respeto que tiene a esa población. Él se siente orgulloso de esa parte del colectivo de Brasil.
Pues qué bueno, qué bueno. No, no sabía que era eh, multifacético. Les soy sincera, es el único escritor que conozco brasilero y pues me parece genial lo que dices también de que cuando pues, en un escritor, cuantas más experiencias ha Sí, vivido, mejor puede desenvolverse. Incluso me has hecho recordar en el libro que comentamos la semana pasada, El chico de las estrellas, ahí dicen que cuando conoces a un escritor, te quedas inmortalizado para siempre en sus palabras. Y lo mismo pasa con un fotógrafo, porque sí, son artistas que te congelan en el tiempo. Y sí, tienes exacto. mucha razón. Y bueno, ¿y cuál es el libro que nos traes de... El dichoso libro y uno de los... No. Sí, ya creo que ya te estás imaginando qué libro es, porque es un libro que ha marcado mucho, ha marcado a muchas generaciones, de verdad, y creo que hasta ahora se sigue leyendo en las escuelas. Es Es verdad. Mi planta de naranja lima. Aplausos, Es, por favor. Me encanta este libro, me emociona mucho, me lo he leído ya unas 3 veces, así que sí, me encanta. Así que ¿continuamos o qué? Empezamos, Sí. sí. Vale, entonces antes de empezar el resumen, quiero acotar que este libro fue escrito en una Brasil que vivía en un contexto de dictadura militar, en Ya, toda sí, esa época donde existía mucha marginalidad, miseria, pobreza, dificultades económicas un montón, y bueno, donde culpaban al pobre, a ser pobre, y lo excluían mucho más. claro. Así que, bueno, con un poquito sabiendo en qué contexto se ha escrito así está este libro, lo empezamos. Vale. ¿Vale? Bien, la historia comienza presentando a CC, un niño de 5 años que estaba aprendiendo a cruzar la carretera con la ayuda de su hermano mayor, Totoka. Desde esas primeras páginas, en las conversaciones que mantenía CC con Totoka, ya se podía percibir la gran introspección que poseía el niño, ya que le hablaba sobre la voz interna que tenía. Él decía, tengo un pajarito adentro que me habla y me canta siempre. Y canta muy bonito y me encantaría algún día cantar como él. CC vivía en una familia numerosa y pobre, tenía muchos hermanos. Gloria, a quien la llamaba Godoya, porque decía que era la más buena con ella, y bueno, eran los únicos que eran de piel clara y sus cabellos rubios. A Totoka, al rey Luis, que era su hermano pequeñito, a Dindina, Lala y Jandira, ¿no? Que eran las hermanas mayores. 6, ¿no? Sí. Además, su padre se encontraba en una situación de desempleo y su madre trabajaba en una fábrica todo el día. Y era el único, por el momento, era el único ingreso económico que tenía esta numerosa familia. Parte de esa familia era el tío Edmundo, un papel muy importante del tío Edmundo porque, como sabes, fue el único que le enseñaba muchas cosas antes que se enterara a la escuela. Él enseñaba palabras nuevas, a que se haga muchas preguntas y trataba de contestarle todas las preguntas que el pequeño Cece le hacía. Un día, Cece muy emocionado le dijo que ya sabía leer y le pidió que le regalara lo que le había prometido, un caballito de madera. Me imagino ese caballito que ese mes... Bueno, fue el caballito que se me vino mientras estaba leyendo el libro. El tío Edmundo quedó sorprendido al ver cómo Cece leía sin dificultad y cuando le preguntaron cómo había aprendido tan rápido, él respondió que lo había hecho solo. Esto causó una gran admiración por parte de él y por toda su familia. Además, Cece era un niño muy inteligente, tenía una imaginación enorme, algo que se destacaba a lo largo de toda esta historia. Él mismo había creado un zoológico, había hecho Europa y tenía a su amigo Luciano, al murciélago. Eh, y mencionó eso porque le encantaba colocarle el nombre a todo lo que veía. A todo le colocaba un nombre. Era muy creativo.
¿Cuántos años tenías ese, mencionaste? Sí, 5 años. 5 años. En este entonces tenía 5 años. Es una buena edad. Sí. Bueno, gracias a esa gran imaginación que te comentaba, se volvía aún más curioso, lo que lo llevaba a hacer muchas travesuras, ¿no? Por ello recibía muchos castigos, golpizas, insultos. Él decía que ningún adulto lo lograba entender. Bien, en esa época, en las vísperas de Navidad, se encontraba. En su pueblo habían anunciado que entregarían regalos. César, muy emocionado, como todo niño, quiso ir y llevó a su hermano menor, el rey Luis, al lugar donde los repartía, con la gran esperanza de que al menos en Nochebuena tuvieran juguetes con los que jugar. Sin embargo, llegaron demasiado tarde. Ambos quedaron muy tristes. Al ver a su hermano menor con los ojos llenos de lágrimas, César le prometió que algún día tendría mucho dinero y le compraría todos los juguetes que quisiera, pero que por ahora le regalaría su caballito de madera, el que el tío Edmund le había dado para él. Esa Nochebuena no tuvieron nada para cenar y se fueron a dormir temprano. Al día siguiente, César esperaba con ilusión algún regalo, pero al darse cuenta de que no había nada, dijo con mucha rabia: «Qué desgracia es tener un padre pobre», sin notar que su padre estaba parado en la puerta. Al mirarlo, vio sus ojos llenos de lágrimas. Totoka insultó a César por haber dicho tremenda frase. Es ahí donde César se sintió una profunda culpa y se autodecía: «Tienen razón todos, en mí no nace el niño Jesús, el que nace es el niño diablo». Él se repetía mucho esa frase porque durante los primeros capítulos siempre le decían eso, que en él nace el niño diablo, que cuando nació, en lugar de nacer el niño Jesús, nació el niño diablo. Quiso arreglar lo que había dicho, lo ocurrido. Por ello, salió todo el día a trabajar lustrando zapatos en la calle para conseguir algo de dinero y comprarle una caja de cigarrillos a su padre, ya que a su padre le encantaba fumar. Bien, como ya no podían pagar la casa donde vivían, tuvieron que mudarse. Y todos fueron a ver la casa nueva a donde iban a ir, ¿no? Llegó el día de la mudanza, y es ahí, en la casa nueva, en el patio trasero, habían varios árboles. Cada hermano escogía un árbol. Así que como era uno de los más pequeños, le tocó un árbol, el único que no quería nadie. Era una planta de naranja lima, una planta pequeña, delgada, que al final se convirtió en su mejor amiga, ya que se identificaba con ella y decía que eran iguales. Somos pequeños y delgados, vamos a ser los mejores amigos. Lo más especial era que se dio cuenta de que la planta naranja lima solo le hablaba a él, lo que hizo que le confiara todos sus pensamientos. Sospechas. Sí. Y lo que iba viviendo cada día. Le contaba absolutamente todo a esta planta de naranja lima, era su gran confidente. Con esta planta de naranja lima se pasó muy lindos momentos durante todo el libro. La planta siempre lo aconsejaba, jugaban juntos. César le había agarrado un cariño muy profundo a esta plantita. Realmente se volvió su mejor amigo. Sí. Bien, con 5 años y al saber que César ya sabía leer, Gloria, emocionada, va y lo inscribe en una escuela primaria. Tuvieron que mentir diciendo que ya tenía 6 años para que lo aceptara. César comenzó a ir a la escuela muy emocionado, le encantaba su uniforme nuevo, aunque era de segunda mano y que le quedaba muy grande porque César era un niño muy pequeño y delgadito, por la misma situación en que estaba la familia. Era un niño muy delgadito. Lo que vemos, las personas en ese contexto socioeconómico suelen ser más bajito y más delgadito de lo normal. Pero sin importarle eso, él iba muy contento, muy feliz a la escuela. Convencido de que los buenos alumnos llevaban flores a su maestra, se cortó flores de una casa vecina para regalarlas.
Cuando la maestra descubrió lo ocurrido, no se enojó. Él solo le pidió que no volviera a hacerlo y le dijo que cada vez que viera a su florero, siempre recordaría la flor que su alumno favorito le había regalado. Se quedó muy contento con sus palabras. Durante ese capítulo le gustaba mucho hacerse regalarle flores a su maestro porque veía que todos los maestros siempre tenían algo en su mesa, pero su maestra era la única que no tenía nada. Así que es por eso que decidió comprarle, bueno, no comprarle, regalarle las flores. Como he venido diciendo, ¿no? A Cece le gustaba hacer muchas travesuras y jugar. Uno de los juegos que compartían con otros niños era subirse en la parte trasera de los coches cuando estaban en movimiento, para que así lo trasladaran de un lugar a otro, ¿no? Para evitar la Gratis. fatiga de caminar. Ya. Bueno, Cece le había contado a su planta de naranja lima que algún día sería el más valiente y se subiría al coche del portugués. Un coche elegante que todos admiraban, pero al que nadie se atrevía a saltar. Cuando llegó el gran día, Cece logró subirse, pero el portugués frenó del golpe y el niño salió volando. El portugués bajó del coche, lo miró, lo agarró y lo comenzó a gritar y le dio unas palmadas para que no volviera a hacerlo. Cece muy furioso por eso y avergonzado sobre todo, porque estaban varios de sus amigos del colegio viendo, le gritó que cuando creciera lo iba a matar. Tras ese altercado, el portugués lo dejó ir, advirtiendo que no se vuelva a subir, y Cece, muy molesto, siguió su camino hacia la escuela. Durante el camino, Cece se encontró con Totoka, su hermano mayor, Totoka, ¿no? Ujú. Quien le pidió que se peleara con un compañero suyo, ya que lo estaba molestando. Totoka era mayor que ese. Sí, Pobre pero Cece. incentivó a que se aceptara, diciéndole que él sabía pelear, que era el más fuerte, que le iba a comprar unas figuritas. Así que Cece, por lo ocurrido anteriormente, con esa rabia y enojo que tenía, aceptó. La pelea no fue tan favorable para Cece, obviamente. Fue brutalmente golpeado, ya que el otro niño era el doble de grande que Cece. ¡Wow! Fatal. ¡Pobrecito! Ese fue el día del Sí. golpe para Cece. Bueno, pasaron algunos días y debido a sus travesuras nuevamente, en una de esas, saltando entre los muros de la casa, se atravesó un vidrio en el pie. Ah, No quiso que nadie lo supiera y solo lo único que hizo fue regresar a casa y contarle a su hermana Gloria, a quien, como les mencioné, consideraba que lo quería mucho, mucho, mucho y siempre lo trataba bien. Era la única persona que lo trataba bien. Ella lo curó y no dijo nada a sus padres, guardándole el secreto. Una vez curado, salió al colegio nuevamente. Cece evitaba pasar por el lugar donde solía estar el portugués. No quería volver a verlo. Pero cuando éste lo vio, porque era el único camino hacia la escuela donde estacionaba el coche, y se dio cuenta que estaba lastimado, porque se andaba cojeando y estaba con una bandeja Por lo en del vidrio. sangre. Así es, por el vidrio. Lo subió a su coche y lo llevó al doctor. Le habló con mucha ternura para que aceptara curarse ese pie y le prometió que luego le invitaría a tomar un helado. En esa escena especialmente se quedó encantado con el portugués y hizo que le prometiera que su amistad sería un secreto, ya que Cece no quería que nadie se enterara. Es que lo iba a matar. Desde ese momento nació una hermosa amistad entre ambos. Paseaban casi todos los días en el coche del portugués, quien dijo alguna vez que ese coche era de ambos. Y Cece, muy confiado, dijo, este coche será mío entonces cuando crezca. Ya, es que tiene 5 años. Compartían historias familiares y las hazañas de Cece. Así el portugués se enteró de la pobreza en la que vivía el niño, pero lo que más lo conmovió fueron las historias de Navidad sin regalos. Todo esto muestra que Cece vivía en un hogar marcado por la pobreza, la miseria, Extrema pobreza. sí, y la tristeza, ¿no? Claro. Y aparte de eso, vivía en un hogar que había golpes, había castigos
y no castigo solo de palabras, sino que sí había golpizas. Llega entonces el capítulo donde se hace evidente más el maltrato que recibía CC. Totoka le enseñaba a hacer un globo de papel y CC entusiasmado quiso hacer unos solo para él, para que dijera, yo he hecho solo este globo, porque el anterior lo había hecho con Totoka. Entonces se puso a hacer su globo solo y también llamó a su hermano menor, al rey Luis, para que lo viera. Estuvo todo el día con eso, haciendo el globo con su hermanito, y llegando en la noche para cenar, una de las hermanas mayores lo llamó reiteradas veces. Se envió a su hermano Luis a que vaya a cenar y que él iba tras de él. Como Cece no iba, se estaba demorando, ella molesta a su hermana mayor, fue hacia la sala donde se encontraba Cece, agarró el globo y lo rompió. Lo rompió, lo botó y arrastró a Cece jalándole de las orejas hacia la mesa. Cece, muy molesto, comenzó a insultarla y es ahí donde recibe una fuerte golpiza. Cece, con la cara toda llena de lágrimas, le comenzó a decir, asesina, asesina, acabarás en la cárcel, y los golpes seguían. Totoka, que también estaba en el comedor, le decía, cállate Cece, no insultes a tu hermana mayor. Lo agarró de la cara y comenzó también a golpearle en el rostro. Con el rostro ensangrentado, llegó Gloria y fue la única que pudo detener dichos golpes. Ella decía, algún día matarán a esta pobre criatura y se verán conmigo. Gloria se lo llevó para curarlo como siempre, diciéndole palabras lindas a su pequeñito hermano. El mismo día, más tarde, cuando todo parecía ya más calmado, Cece vio a su padre en el sofá, cabizbajo. Decidió permanecer cerca de él, porque decía que así evitaría hacer más travesuras. Se iba a mantener más tranquilo. Como lo veía triste a su padre, porque nuevamente no conseguía trabajo, salía y volvía con lo mismo, rechazando, que todos lo rechazaban, le decían que necesitaban a alguien más joven. Claro. Y bueno, Cece decidió que sería mejor cantarle una canción que había aprendido en sus salidas con su amigo. ¿Con el portugués? No, con otro amigo. Bueno. Al escucharlo, su padre, enfurecido, lo llamó que se acercara. Cece, inocente, pensó seguramente le está gustando mucho la canción, quiere escucharlo más de cerca. Su padre le pidió que cantara de nuevo. Cece lo hizo. Y lleno de rabia el padre, al considerar que no era una canción para un niño, le dio entonces otra golpiza, aún más fuerte, hasta hacerlo sangrar. Cece no entendía por qué lo golpeaban. Solo escuchaba a su padre ordenándole que siguiera cantando más fuerte, y él obedecía, hasta que una de esas dejó de cantar y comenzó a gritarle, asesino, la cárcel está ahí para ti. El padre se llenó de mucha rabia y comenzó a darle golpes más duros. Durante todo eso, paró hasta que Gloria intervino nuevamente, ya que escuchaba los gritos hasta la calle. Llorando, se puso entre ambos y le pidió que pare su padre de golpear, que ya no le peguen más, que mejor le peguen a ella. Su padre paró. Gloria trató de levantar a Cece, pero en su intento, Cece se desvaneció y desmayó. Al despertar, se encontraba su madre y Gloria a su lado, acompañándolo en su cama. Ese capítulo Qué fuerte. Después de lo ocurrido, Cece sentía vergüenza de verse nuevamente con el portugués decidió evitarlo por unos días. Cuando finalmente se encontraron, el portugués lo recibió con un abrazo fuerte y afectuoso. Cece le contó lo sucedido y el portugués quedó horrorizado por el maltrato. Le dijo que siempre recordara que él lo quería. Durante esa charla, Cece le confesó que quería suicidarse y también matar a su padre, pero no de la manera común, sino matándolo en su corazón, dejando de quererlo hasta que un día muera definitivamente. 5 años la criatura. Para calmarlo, el portugués lo invitó a una salida de pesca. En ese momento tan significativo, cuando fueron a pescar,
Le dijo que lo trataría como si fuera su propio hijo. Esa promesa conmovió profundamente a CC, ya que nunca antes había recibido una muestra de amor tan clara. CC insistía mucho a Portugués que se lo llevara, que fuera él su padre, que era el único padre que él tenía. En ese mismo día, cuando regresó a casa, CC recibió una de las noticias más tristes. Totoka le contó que la municipalidad había ordenado cortar su planta de Naranja Lima, que iban a cortar gran parte de varias casas que vivían en esa zona Pero para para ampliar, mejor dicho, las calles. estaba así como que en el jardín. Claro, CC se prometió que no permitiría que eso sucediera y que defendería hasta la muerte a su plantita. Al día siguiente, CC nuevamente fue a la escuela, como siempre. Estando en clases, uno de sus compañeritos llega tarde, muy alborotado, diciendo que había sucedido una tragedia, que había llegado tarde porque había sucedido un accidente. Entonces, él escuchó CC lo que estaba contando el compañero detrás suyo. Decía, el tren Mangarativa, un tren el más grande que pasaba por esa zona, había atropellado y destrozado el coche del Portugués. CC, paralizado, no podía creerlo. En su mismo asiento comenzó a llorar desconsoladamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Hizo que lo repitieran para estar seguro. Y pues sí, le repitieron nuevamente. Entonces, CC, entre su lloriqueo, reclamando al niño Jesús porque le había quitado lo único bueno que tenía en su vida. Dentro de eso, entró en un estado de shock y se desvaneció nuevamente. Pasaron días. Tras la muerte del Portugués, se cayó gravemente enfermo. Nadie entendía por qué, nadie sabía el motivo. Entre ellos se culpaban, Totoka sentía una gran culpa porque todos pensaban que era por su planta de Naranja Lima. El cuerpo de CC reflejaba el dolor emocional que no podía expresar con palabras. Permaneció en cama por varios días, debilitado, en un profundo silencio, enfrentándose por primera vez a una pérdida irreversible. Así estuvo durante mucho tiempo. Con el pasar de los días, poco a poco fue recuperándose. Y bueno, y cuando ya podía sentarse a comer algo de sopa, a ver por la ventana o estar la mayor parte del día despierto, llega su padre, lo quiso buscar para reconciliarse con él, lo abrazó fuerte y le prometió una vida mejor, con menos carencia y más unión familiar. El padre había conseguido ya un trabajo. También le aseguró que no cortaría su planta de Naranja Lima y que le protegería hasta la muerte. Sin embargo, CC, con un semblante muy triste, le respondió: ya no importa, papá, ya no importa, ya la cortaron. Hace más de una semana que cortaron mi planta de Naranja Lima. Con eso prácticamente cierran la historia, pero hay un capítulo final donde ya aparece CC en adulto, escribiendo una carta. Le escribió una carta a su gran amigo Manuel Valadares, el portugués. Es ahí donde CC recuerda su infancia con mucha tristeza, destacando una de las enseñanzas que el portugués le dejó. Porque la vida sin ternura no vale la gran cosa. CC se repetía, y que a veces tratar de vivir en ternura, aunque sea falso, valdrá algo. Finalmente se pregunta por qué a los niños le tienen que contar cosas. Y se despidió diciendo: y la verdad es que, mi querido Portugués, a mí me contaron las cosas demasiado pronto. Qué fuerte. Y con eso, con la confesión final, que es, bueno, que prácticamente es el último capítulo de este libro, termina. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un libro muy, muy fuerte. Es verdad que lo leen, como mencionaste, en las escuelas. Yo recuerdo que lo leí cuando tenía, no sé, 10 años la primera vez, si no me equivoco. Mira, es tan fuerte y creo que cuando uno es niño no lo siente tan, o sea, lo siente fuerte. Estoy redundando porque estoy como que todavía en shock. Lo siente fuerte, pero no al nivel que cuando uno lo vuelve a leer de adulto porque ya tiene otra visión. Pero aún así es fuerte al punto de que yo recuerdo
la escena, tener, no sé, 9, 10 años aproximadamente, estar con mi uniforme escolar, estar en el colegio San Martín. Recuerdo que fue con una profesora que era muy estricta, era amable, pero era muy estricta Ujú. con el tema de los deberes y todo ello. Y era una lectura que nos conmovió a todos en el salón, a unos más que otros, obviamente. Yo creo que les chocaba a algunos más porque quizás era una situación parecida a los que vivían y a otros pues les daba pena, pero como que no les estrujaba el corazón como porque no era la situación que estaban Claro. viviendo a esa corta edad, ¿verdad? Siento que es si lo han leído y en su etapa de escolar, tienen que volver a leerla. Ya lo Sí, lees más maduro y desde otras perspectivas, conoces las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza que hay mucho, mucho en, bueno, si conoces la historia en ese entonces había mucho más que ahora, claro. pero de todas Creo que era maneras se más siente. marcado, más que ahora era más marcado, era como que Ya, la gente que tenía dinero y la gente que no tenía dinero, ¿no? Ahora está como que la gente de extrema pobreza, que está muy mal, la gente pobre, la gente clase media, obrera, trabajadora, la clase alta y muy ujú. alta. Entonces como que en cada nivel está como que un poquito más difuminado y se pierde uno con otro. Pero ahí era muy pobre o gente con trabajo. Y esto. Sí, bueno, esa es la situación donde él vive, ¿no? El de Claro, Greto. Pero muy aparte de eso, también resaltar los temas de violencia infantil, del descuido, de la violencia doméstica y negligencia. negligencia, de la negligencia que vivían, ¿no? Al menos ese, como le he mencionado, era un niño muy imaginativo, muy Muy curioso, inteligente, muy muy hábil para inteligente. su edad. Tenía 5 años y solito había aprendido a leer, sin Ya. enseñarle. Y el papel que representaba su planta de naranja lima, esa Mi plan. plantita fue su confidente, fue esa zona de confort, de amor y cariño que no recibía en su hogar, lo encontró en esa pequeña planta, ¿no? Que, bueno, lo vemos, es una planta que no hace nada, pero dentro de su edad, de su cabeza, era todo. Con ella vivía todos los momentos, Ujú, se imaginaba muchas cosas para divertirse. Encontraba ese lugar de confort que necesitaba, ese lugar donde podía escapar de los insultos que recibía, porque recibía muchos insultos, que es otra de las cosas que también quiero marcar. Pero bueno, terminando con mi plato de naranja lima, con sus plantitas, como digo, fue eso, fue su lugar de confort, su apoyo, ujú. donde encontró amor, eh, cuidado, ternura, y creo que formó parte fundamental de la vida de CC para que no se pierda, para que mantuviera un poco de esa inocencia, ahí era la palabra, de esa inocencia que tiene un niño, ¿no? A pesar de todo lo que vivía a su alrededor, porque le decían las cosas tal cual son, no lo maquillaban como ahora creo que tratamos de proteger un poquito más la inocencia de Sí, los niños, pero no, en ese caso, en el contexto donde él vivía, le decían las cosas tal cuales son. Así por eso conocía mucho lo que era la pobreza, lo que le faltaba en el hogar, y se comparaba, y notaba, hacía esa diferencia, lo que era desde su hogar con sus vecinos, porque él lo vivía, ¿cierto? sí. Es que sigo en shock, porque, repito, era una criatura de 5 años. Mi pregunta es, ¿cómo un pequeño de 5 años llega al nivel de querer matarse? ¿Cómo lo empujas a ese abismo? ¿A qué nivel?
eh, lo han llevado. Creo que ya no es el tema de Ujú. cuidar la infancia, de proteger la inocencia. No es que a los niños hay que serles claros y decirles cómo son las cosas. No, yo creo que ya sobrepasó el hecho de ser directos y ser claros. Eh, no es que no le cuidaron la inocencia, yo creo que, o sea, ¿cómo llegan a matar la inocencia de un niño de 5 años al punto de que él también querer matarse? No lo Claro. sé. Es Es que yo creo que no he honrado tal cual la escena, porque esa escena es demasiado fuerte. ya. No quise ser tan explícita, porque en el libro tú lo sabes, Dani, en el libro sí lo narra tal cual como ha pasado. Creo que eso fue su punto de quiebre, esa escena, porque él ya venía, por lo que mencionaba, ya venía recibiendo malos tratos, los insultos, a lo que quería comentar, las palabras, cómo las palabras duelen y quedan como una cicatriz marcada en tu alma. Sí, sobre todo si le dices a un niño, me lo marcas para toda su vida. Es que cuando dicen que las palabras duelen más que los golpes, es verdad. No estoy incentivando a que castiguen físicamente a los niños, a sus hijos, no. Poniéndole un paréntesis. Si tú estás en un trabajo y te sale algo mal, el jefe no va a venir y te va a agarrar a cachetadas. O te va a tirar el monitor, el escritorio por la cabeza, no te va a tirar los cuadernos por la cabeza. Entonces, si a un adulto no le hacen eso, ¿por qué tienen que hacerlo con un niño que no se puede defender? ¿Ya? Porque lo máximo que te va a hacer es responderte, que es lo que hacía CC. Responder desde el dolor, porque le estaba doliendo, obviamente, le respondía. Pero de ahí a más, no va a ser algo más. Entonces, si entre adultos no está permitido y se llama violencia, en los niños tampoco debería haber esa violencia física. Y aún así, siendo eso algo muy malo, algo terrible, las palabras sobrepasan esa línea, porque son Sí, cicatrices. Al no ser tangible, que aún las palabras se sienten igual, pero al no ser tangible, no hay forma de ponerle una corita encima, de echarle cremita y que la cicatriz se vaya curando o y se vaya borrando. sobre todo en esa edad, que son como pequeñas esponjas los niños y absorben absolutamente todo. Y como dice al final, porque hay que enseñarles cosas a los niños, que no es la edad para decirle que el mundo es atroz, es vil, es cruel, está lleno de maldad. Y él mismo dice, lamentablemente a mí me enseñaron las cosas muy temprano. Él a esa pequeña edad descubrió lo que era el dolor, descubrió lo que era la culpa, descubrió lo que era el sufrimiento más fuerte de una manera muy cruel porque quería demasiado al portugués. Eh, dijo, bueno, no le mencioné en la lectura, pero él decía, quién es en esta parte que su padre se acerca, lo abraza, lo quería reconciliar. Dice, él viene a decir ahora que es mi padre, pero mi padre no, mi padre ha muerto y el tren Mangarativa lo ha matado. Como que unas palabras tan lindas de tratar. No cuesta nada tratarlo bien a un niño. Tratar bien a un niño o tratar bien a cualquier persona no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Y todo ese amor que no recibió en casa, donde se supone que debía recibir, Su lugar seguro. su lugar seguro, llegó una persona extraña de afuera y que le dio todo eso que él buscaba, que buscaba amor, que buscara un padre que se preocupara por él. Y quiero acotar la parte de que felizmente llegó una persona buena, porque CC, un niño de 5 años, le das un dulce, le hablas bonito, porque en casa no tiene alguien que le habla bonito, y se le sube al coche, y adiós, y a ver si llega para el vivo. pobre niño. Claro. Sí, esa es una de las críticas que ahora lo he venido a cuestionar más en el libro, ¿no? Claro. Porque cuando lo leí
en el colegio Claro, a cuando mis tú eres 10 niña, años. tú dices, Claro. ¿por qué le va a pasar algo malo? Sí. No ves que le está dando Ni un siquiera dulce, ni siquiera creo que lo cuestionamos en ese no momento. se a esa edad, cuestiona. nada. Pero ahora, Le o di un sea, dulce, está bien, súbete. claro, pero ahora releyendo nuevamente, digo, me he preguntado, ¿y cómo fue tan, o sea, qué suerte, no sé si fue suerte en realidad, la suerte, de que Es la vida encontrara dándole una mano. a una persona mayor que fuera buena con él. O sea, que inocentemente fuera buena con él, incrédulamente, como se le diga. Ujú. Pues no sé, milagrosamente. Luego también estaba su otro amigo, con el que cantaba, ¿verdad? Sí, En que también era adulto. tenía muchos amigos adultos. O Tenía sea, muchos amigos adultos. A mí, ajá, por ejemplo, cuando lo leí de nuevo de grande, y la parte en que decía, hay que mantener nuestra amistad en secreto, se me escarapeló el cuerpo ya, completo, cosa que no me pasó cuando era de niña, y yo decía, sí, es un secreto bonito. Se me escarapeló el cuerpo porque dije, como que se te prende una alerta, ya eres adulta, claro. ¿por qué un adulto muy mayor quiere tener una amistad en secreto con un niño de 5 años? No está bien. Pero claro, en este caso fue eh, uno que lo pidió, mencionaste que lo pidió CC porque le daba Sí, vergüenza, porque el portugués era el que le había ya, dado su pequeña, su paliza que yo creo que lo hizo más que todo por el susto. ujú, Es como cuando un niño hace algo, va a agarrar un enchufe o va a agarrar el fuego y tú le gritas, no, ¿por qué haces eso? Y lo asustas y se pone a llorar, pero uno grita de no, porque te asustas también, es ujú, como que la reacción. Entonces, yo me imagino, no lo sé igual, de que se enojó el portugués mucho con él, porque, como mencionaste, se sale cayó de volando. golpe, sí, él frenó y salió volando. Sí, Era una práctica muy peligrosa que hacían los ujú, niños, que lo he visto en Perú, he visto en provincia que hacen eso, se suben a los carros en la parte de atrás o en las mototaxis, en las ah, motocars. ya, Entonces están pasando la moto y van corriendo y se trepan sí, y sí, 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 he avanzan un visto. par de calles y de ahí se bajan porque, bueno, a veces necesitan que les den un aventón, un alcance y no tienen el dinero para pagar la carrera, ¿no? Eh, y era algo, no me quiero olvidar porque desde que mencionaste el choque que tuvo, porque tanto él, su mente y su cuerpo Ujú, estaba pasando por un duelo con el tema del fallecimiento de Portugal. El paralelismo que hay en que cuando mencionas de que se quería desvivir por todos los golpes que había ujú, recibido, las palabras fuertes que había recibido de su familia, y él le dice dónde quiere hacerlo al sí, portugués. Él le dice, yo a medianoche, si no me equivoco igual y corríjame o corríjame, yo a medianoche voy a venir es que me parece tan tierno porque se lo confiesa al portugués, porque quiere despedirse bonito de él y ujú, que no se preocupe. Entonces, él va y dice, yo a medianoche voy a ir y me voy a lanzar al Mangaratiba, ujú, que sí, es el tren enorme que habías mencionado que pasaba a velocidad. Me voy a lanzar al Mangaratiba para poder irme, ¿no? Ya, porque ya estaba el pobre niño, ujú, repito, es una criatura de 5 años, el pobre niño ya estaba colapsado. Entonces es el portugués el que lo salva, pidiéndole de que no lo haga sí, y que le prometa que no lo haga para que mañana, sí, o sea, para que el día siguiente se vayan a pescar, exacto. ¿verdad? Entonces, eh, ya Cece a medianoche no fue. Y él se enteró, no me acuerdo en qué parte del libro, no sé si en la última carta Ujú. o en el mismo capítulo menciona, que después se enteró de que el portugués a medianoche se fue a la Ah, estación de sí, tren y pasó toda la noche y ahí, pasó toda la noche ahí vigilando de no apareciera que no CCA. apareciera ese, que wow, no era tu hijo, no es tu responsabilidad y wow, qué tremenda responsabilidad te cargaste. Eh, portugués, se me fue el nombre, Manuel, Manuel Baladares. Manuel.
donde estés, porque yo siento que, como dices, él narra muchas cosas de su vida infantil. Sí, Y yo parte siento, esta obra es como es, su autobiografía de claro, yo infancia. siento que es muy, muy autobiográfica, es un nombre de él, le dicen CC por José, Ujú, ¿no? Entonces, sí. muchas cosas. Entonces, Manuel, la carga que te tiraste al hombro y que y la responsabilidad que cumpliste no siendo familiar de este niño fue wow. Entonces, él logra salvar a CC de que el Mangarativa no se lo lleve. Y en contraste, cuando ya CC estaba llegando a un tope de felicidad, porque le iba bien al cole, estaba muy feliz con su maestra, eh, amaba mucho el portugués lo amaba a él. Ujú, Tú mencionaste que eran como padre e hijo, es más, lo habían hablado de ser padre e hijo, sí. Que lo entonces iba a tratar como se lo iba a hijo. tratar como un hijo porque, Sí, claro, no lo no podía. podía adoptar, no lo podía comprar como el bebé. Cuando llega a ese punto donde está gozando de lo que es una infancia bonita, el Mangarativa, que no logró llevarse a CC, porque el portugués Ujú, lo salvó, viene y se lleva al portugués. O sea, viene y se lleva al que te salvó. Es, es muy fuerte. sí. Es muy de romperte en mil pedazos el corazón, la mente, Sientes el hoyo carne acá. viva ahí. Es que sientes un hoyo en el pecho que dices, es que Qué ya no puedo rabia. con esto, ya no puedo, necesito que me cambien este libro. Y como te digo, lo leí cuando estaba en primaria, cuando he sido, cuando ya uno crece, lo volví a leer con la esperanza tontamente ilusa de que no duela como dolió y dolió el triple, creo yo, es como muy Es fuerte. que como es diferente leerlo siendo una niña y leerlo ahora, Es que te afecta más. sí, Yo siento de que te alguna afecta manera te más afecta más. cuando uno dice que los niños son más sensibles y sí, y todo eso, pero es que este libro se Qué los mal. recomiendo de verdad leerlo. Y si lo han leído, como dijiste, si lo han leído, vuelvo a leer porque si lloraste de pequeño, vas a volver a llorar. Sí, además, o sea, volverlo a leerlo porque ya lo lees con otra perspectiva, como dije. Le das otra mirada a la situación, ¿no? Y te replanteas cómo vas tratando, bueno, eso es lo que me pasa a mí, cómo tratas a los niños ahora. Mm, Y yo siempre digo, a los niños hay que cuidarlos Hay que bastante, tratarlos hay con que tratar, pinzas. sí, No es que es con una pinzas. generación de cristal, es que los niños no Ujú, son de cristal, son esponjas, como mencionaste, sí, y absorben todo, todo. No culpo a las generaciones antiguas, eso sí, obviamente, yo no culpo nunca a las generaciones porque antiguas porque sí, hicieron han sido total por tuyo, eres tú por tuyo. porque son generaciones diferentes, o sea, lo que no se sabía, o sea, este libro se escrito en 1968, como mencioné, Claro. era una sociedad totalmente diferente a lo que vivimos ahora. Como dije, en lo importante que es el contexto, yo vivía en una dictadura militar Ujú. fuertísima en Brasil, La dictadura de Brasil que sí, hubo, que fue muy fuerte y muy, y o sea, mentalmente, económicamente afectó a todo el mundo, bueno, a claro. todos los brasileños. Claro, por eso mismo digo, o sea, puede ser que en ese momento no tenían las nociones de cómo tratar. De ahí bueno, Latinoamérica, un pueblo muy machista, ¿no? Trataban a la mano dura a todos quien sea, mano dura, sobre todo a los varones, Ujú, ¿no? Con golpes se aprende y listo, ¿no? No los critico, pero ahora, o sea, ya sabemos, claro. mejoramos, todo cambiamos para bien, ¿no? O sea, O no para mal, puedes, pero como dices, no puedes castigar a la generación ujú, de antes por cómo trataban a sus hijos, pero tampoco te puedes justificar actuando como ellos en la actualidad. claro, No vas a decir, como ellos me trataron, voy a tratar así al niño. No, Pepe, no. Se nota que te quieres golpear a un niño es porque tienes cierto rencor a cómo te golpearon a ti de niño. Entonces, reacciona. así Ahora, es. lo que mencionas del contexto,
contextualizar las historias siempre es muy importante. Y el contexto era de que el padre explotaba fácilmente porque era un hombre que no tenía trabajo. Tenía 7 hijos, ¿eran? Igual y no estoy segura porque ya no recuerdo bien. Cuando él le pide, Cecil le pide al portugués que lo compre, él menciona que tenía una hermana, que se lo llevaron creo que unos primos, unos tíos. Sí, una hermana, ¿era hermano o hermano? No, me acuerdo, pero sí, se lo llevaron para que Para que lo educarlo. sí, para educar. Y bueno, Entonces eran 8. Entonces, claro, la impotencia de salir todos los días a buscar trabajo y llegar con la muy mala noticia de que nadie quiere contratarte por la edad, que es un problema que ha vuelto nuevamente en la actualidad. Quieren contratar gente muy joven y que tenga muchísima experiencia, que hay un montón de memes en el el internet. problema de todo, Sí. de siempre. Pero en ese entonces era salir y volver, y no es que no tengas trabajo y no te puedas alimentar tú o cubrir tus necesidades, sino que llegas, no puedes cubrir tus necesidades y tampoco puedes cubrir las necesidades de todos los niños que tienes en casa. Y estaban tratando de, se sacaba ahí la mugre y Era la mamá, era la mamá que en trabajaba una fábrica. en una fábrica. Sí, todo, Molino, iba a todo decir. el día. Trabajaba todo el día y con el sueldo que ganaba trabajando todo el día, todos los días, no le era suficiente para sobrevivir. Bueno, creo que la situación era lo que era, lo que La situación era distinta, era Ujú. un momento crítico. Sí, Estaban todos en la bueno, desespera y es como que estás desesperado y viene un niñito a hablarte de alguna bobería que es para los adultos y gritas. O ahora no quiero hablar contigo. Y las palabras, como digo, desde un punto de vista de un niño, claro, son más grandes, ¿no? se dice, bueno, yo siempre digo, repito, ¿cómo quieres que el niño se regule si tú como adulto de No puedes. 40 años no puedes regularte? Comienzas a hacer una rabieta como si fueras un niño de 5 años por una paleta. Claro, es como que O sea, aprendete a creo, regular. Una vez que tú te aprendes a regular, ya le enseñas al niño a poder regular. Y es ahí cuando el niño ya puede calmarse, sentir sus emociones y no estallar, que es lo más habitual en un niño es de que si tu 5 lugar años, seguro ¿no? está bombardeado, como empiezas a creer que las explosiones son de lo más habitual. Claro. Y bueno, así, es que hay mucho ¿No? de que hablar. Es mucho de que... Otra cosa, ay, no sé si nos estamos extendiendo mucho, no sé, pero que uno dice que uno da lo que va aprendiendo en su desarrollo, ¿no? Y aunque Cece vivió en un lugar donde recibía mucho, por más que digan que lo querían todo, recibía mucho maltrato físico, mucho maltrato verbal, maltrato psicológico, muy aparte de las negligencias que no eran a propósito, pero siguen siendo Claro. negligencias, la falta de comida, la falta de una vida estable que merece un niño. De tener que ir a Claro. trabajar porque se salía a veces a Cecilia salía a lustrar zapatos trabajar, para Totoka salía conseguir. a trabajar y Totoka Ujú. que tenía 8 años, por ahí, Sí. 8 o 9 años, 5, me parecía. y me encanta de que Gloria, se encargaba de cuidarlo a Cece Ujú. y ella le daba mucho amor y Cece se encargaba de cuidarlo al rey Luis. Entonces, como Gloria le daba mucho amor en el cuidado, Cece le daba ese mismo amor al cuidado que le tenía a su pequeño hermanito, que era más chiquito y no me imagino cuántos años Creo tiene, que 3 años. ahí refleja lo que es romper la cadena de maltrato. Claro, Godoy estaba rompiendo ese ciclo. Ujú. Y ella dice, ok, nosotros sabemos de que aquí todo es con mano dura. Yo no quiero eso para Cece. Yo ya estoy viendo que está recibiendo por todos lados. Yo no quiero darle eso. Yo quiero darle amor. Y Cece recibió de ambos lados. Recibió la dureza y la crueldad de la vida a través del dolor físico y a través del dolor mental y Emocional. emocional. Y recibió el amor, el cuidado y la ternura física, mental, por parte de su hermana. Entonces recibía ambas cosas Ujú.
y eligió una de las cosas para darlo, que era lo que le estaba dando Gloria, la ternura, el amor, y se lo daba a Luis. Y esa Ah. frase que dijiste es cuando dijo que, cuando le contó al portugués que quería matar a su padre, Eso fue fuerte. fuerte. Creo Sí. que ni un adulto Lo puede expresar tan bien, fue tan simbólico, fue muy simbólico decirle, no quiero matarlo como todos lo hacen, como se le dice la palabra matar, clavarle un cuchillo, ponerle la pistola en la cabeza, sino que lo voy a matar, pero dejándolo de querer, dejando que hasta llegar el momento de que muera completamente en su en mi corazón. corazón. Sí, entonces, Fue tan... imagina un niño de 5 años. Yo considero que ese era un prodigio, porque era un niño de 5 años, Muy reflexivo, muy crítico. reflexivo, muy crítico, aprendía rápido. No puedo decir nada en contra de cómo explotaba o no explotaba, cómo regulaba o no regulaba sus emociones, porque era un niño de 5 años. Pero era muy crítico, muy reflexivo, muy creativo, muy empático. Ujú. La empatía que él tenía con su hermano, el rey Luis, la empatía que él tenía con la profesora, Sí. con la profesora de que tú lo mencionaste, le regalaban flores a los demás maestros y él quería que la profesora se sienta linda y le llevaba flores. Entonces, tenía cualidades que ningún adulto en esa casa había desarrollado. Tenía cualidades que ningún adulto en la actualidad, con la información que uno tiene ahora mismo, desarrolla. Así es. Pero bueno, eso le tocó. Tiene cosas buenas, pero también ha tenido que vivir cosas muy malas. Y bueno, esa es la historia de una parte de SC. Si quieren leerla, hay una continuación. Se llama Vamos a calentar el sol, que prácticamente es lo que continúa de la vida de SC adolescente. Y bueno, ahí se lo dejo. Vamos a las calificaciones, las valoraciones. Antes de decir las valoraciones, quería invitarles que, bueno, si han leído, que den su opinión. ¿Qué opinan en sí del libro de Mi planta en Naranja Lima? ¿Qué opinan? Si no lo han leído, ¿qué opinan del resumen? Si los invita, Claro. los convence para leerlo, o dicen, no, porque me va a hacer llorar. Si lloraron con nosotros, que si me aguanto las lágrimas aquí es porque me da mucha vergüenza llorar. Así delante. es. Y bueno, ahora sí a las valoraciones. Valoraciones. Valoración al mejor inicio, ¿no? Bueno, mejor, pero el inicio de la historia. A mí me encantó el inicio. Es que es uno de los libros que más me encanta. Me encanta el inicio, porque literal lo que les comenté te resume así inicial. CC caminando por la carretera con Totoka, porque Totoka le estaba enseñando a cruzar. Y es ahí en un par de líneas, él dice sobre su pajarito que lleva adentro, que creo que estaba descubriendo ahí su conciencia, porque decía que él hablaba. Así que era, ¿quién te habla? Tu conciencia, ¿no? No estás loco, te está hablando la conciencia. Su pajarito que cantaba. Sí, su pajarito que cantaba. A mí me encantó el inicio. Desde el primer momento me enganchó, porque digo, wow, que haga esa mención de reconocer a su pajarito por dentro, me encantó. Así que sí, 5 de 5 estrellas. Muy bien. Después era el desarrollo del personaje. Desarrollo personaje, yo creo que, bueno, no encuentro tanto desarrollo, la verdad, porque creo que desde el principio hasta el final CC mantuvo su línea. Mantuvo su línea Bajó, de creo inicio. que su nivel de travesuras. Cuando estaba con... Claro, cuando conoció gente. Pero, a ver, no tanto. Ahorita que lo mencionas, ahorita que lo has mencionado, no me había percatado, o sea, creo, o tal vez, no sé. Él era muy travieso al inicio. Porque se contaba muchas travesuras, sí. Se hablaba mucho. Hasta que fue al colegio y conoció a la profesora. Y bajó las travesuras. Y conoció al portugués y bajó mucho más la travesura porque se portaba, ya le había prometido al portugués
Entonces, si tú has escuchado ese dicho que dice, la manzana podrida pudre al resto, o la fruta podrida termina pudriendo a los demás del frutero. Pasa con todo tipo de relaciones, sea relaciones amicales, familiares o amorosas de pareja. Él tenía que recibir en casa un ambiente, vamos a decirlo con la palabra, aunque en ese momento era un contexto diferente ahora, pero vamos a decirlo, un ambiente tóxico. Era un ambiente tóxico. Y entonces, él no podía ser un niño tranquilo, vivía en un ambiente tóxico. Era como que travesuras. Paraba siempre en alerta, reactivo. Y con la maestra y el portugués, que era un ambiente seguro, estaba tranquilo. O sea, bueno, si lo ves, no en silencio, pero era como que si lo ves desde ya no le hablaba el diablo, como él decía. Aunque por ahí, bueno, ya encima. Bueno, si lo ves por ahí, sí, pero no sé, yo no lo traté de ver de esa manera porque yo siento que es este libro, Mi Emprende Naranja Limas, trató de su infancia, trató de su alrededor de 5 o 6 años, no más, no pasó a más. Así que yo creo que no hubo tanto, y como esto ya un libro también, parte de su autobiografía, no creo que en ese año haya tanta diferencia. Así que pues, es por eso que yo no considero que haya un desarrollo de personaje como hubiera en otros tipos de libros. Es que creo que ha sido una historia de meses. Sí, o meses, porque no, en el libro nunca llegó a cumplir 6 años todavía. Ya ves, porque claro, empieza como mencionaste, que te toca le enseña a cruzar tenía 5 años ahí, así que la carretera, la Navidad, y después inician el colegio, recordando que en Latinoamérica inician en marzo. Sí. No mencionan que termina el año escolar. No, nada. Es por eso que yo lo veo así. Bueno, tal vez lo ves de esa manera. Pero bueno, está bien. Yo creo que considerando ese punto, que no lo había considerado, porque dije... No, yo lo acabo de considerar ahorita. Es que a veces cuando uno uno lo lee y reflexiona con su propio pajarito. Y en cambio ya empiezas a darle más vueltas. Claro, y ahorita, escuchándote es diferente a cuando alguien te lo empieza a narrar a cuando uno lo lee, ¿no? Claro. Son diferentes tonos. Entonces, recién, ese punto, como te digo, recién lo he venido a considerar ahora mismo, exclusiva. Bueno, yo le daría por eso un 4 de 5, nada más, por los meses vividos en el libro. Por lo que me has comentado también ahora, y bueno, y poniéndome introspectiva. Qué mal andamos con las palabras. Haciendo en retrospectiva. Ahí está, Eso. Sí, viéndola así, sí, 5 de 5. Y bueno, y en general todo el libro. La narrativa, todo. Disculpa, el desarrollo personal 4 de 5 y viendo todo el libro completo sería 5 de 5. 5 de 5 porque yo para que un libro me atrape me tiene que causar algo muy fuerte personal, y este libro me causó eso. Este libro causa todo, creo. Es muy fuerte. Tal vez habrán muchos que han ganado premios Nobel y todo, pero yo considero que este libro me ha gustado mucho, es muy personal. No he leído más literatura de él. Bueno, la continuación, que es muy buena también. No sé cómo es el resto de sus libros, pero yo creo que este libro en especial merecía un premio. O sea, yo me imagino que él no lo habrá hecho quizás con la intención de vanagloriarse. Sin embargo, es un libro que arrasa y se lleva de encuentro a muchos. Hay libros muy fuertes, eso es verdad, pero este libro es muy bueno. No, es muy sencillo de leer. Es muy sencillo. Es verdad. Es verdad, no tiene palabras difíciles. Al ser de las perspectivas de un niño de 5 años,
Sí. Es muy fácil de llevar. ¡Uy, qué mal andamos con las palabras! Es muy fácil de llevar, es muy ligerito y no te complicas, como Sí. dices. Y eso, súper corto. Y bueno, entonces, con eso finalizamos esta parte del conversatorio Ujú. y continuamos con lo que viene a ser momento de descubrir, momento Es de verdad. intriga. Vamos a ver lo que continúa o lo que se va a hablar el próximo episodio, de qué tema del libro va a escoger ahora Dani. Ay, es verdad que me toca a mí. A ver, ay, no lo mencionamos la vez pasada, pero este es arte exclusiva, no lo van a encontrar en ningún lugar. Sí. Ay, se me cae todo. Ay, se me cae. Ay, alcánceme, por favor. Me he quedado tocada. Bueno, entonces elige. Bueno, saca mejor dicho, qué papelito te tocará. ¡Qué nervio! Pues vamos a ver. Eh, Me da muchos nervios. bueno, vemos uno que está al fondo. Y es... ¡Oh, my God! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Qué nervios! Porque no sé si Nela. esté preparado para esto. ¿Qué dice? Histórico. Histórico. No sé si lo logran ver. Interesante, vamos a aprender un poquito más de algo. ¡Wow! No sé si esté preparada para este tipo de libro. ¿Tienes alguno? Histórico. Una novela histórica. A mí histórico me Tengo- gustaría que hable de guerras, de alguna guerra pasada. Te- Tengo uno de chisme, que es historia. O sea, no es histórico como tal, es una novela histórica. Habla de un acontecimiento, pero es una novela al fin y al cabo. Y tengo otra que no trata de chisme, pero creo que no como guerra en general, pero Ya. no sé. Voy a sortearlo. Voy a sortearlo en mi mente y evaluar cuál de los dos libros podría traer. Tengo miedo. Bueno, entonces esperamos con ansias el próximo capítulo para escuchar, episodio, mejor dicho, el próximo episodio para escuchar qué libros nos trae Dani. Ujú. Y recuerden seguirnos, ya se los dije, ya sé, soy muy pesada, pero por favor síganos en Instagram como Libros en Taza y Spotify, Libros en Taza, lo mismo. Dennos corazoncitos, comenten qué tal les ha parecido la lectura. No han leído muy bien, ya no lean, ya dedíquense a otra cosa. Digan algo. ¿Cómo les gusta tomar el café también? Díganlo. Ahorita nosotros el café nos viene muy bien que esté muy caliente, porque estamos ¿a cuánto? ¿2 grados? ¿1 grado, creo? No sé, pero hace frío. Tenemos las manos heladas y tenemos la calefacción encendida, así que, pues no Sí. sé, desde donde nos vean, díganos cómo se estarían tomando ahora el café. Con hielo, hirviendo. ¿Qué más? Me estoy olvidando nada más. No se olviden que nos pueden escuchar, bueno, que cada capítulo sale todos los martes, Así es. 1 de la tarde, todos los martes a la 1 de la tarde, hora España. ¿Y qué más? Me estoy olvidando de algo. Y nada más, esperamos que le haya gustado este capítulo. Espero que lo hayan entendido o a su manera o que nosotros nos hayamos dejado entender. Porque ha sido creo que ha sido un libro con muchos temas tocados. Hemos hablado un poco de cada uno. Sí, Así que creo que sí. personalmente a mí me ha encantado hablarles sobre este libro. Tenía muchas ganas de compartir el libro en voz alta porque siempre soy una de las personas que leo y me lo quedo para mí. No hablo con otras personas de los libros que voy leyendo o algo, ¿no? Pero es por eso
algo que obligo a la gente. algo que personalmente confieso es que por eso que quise hacer este Ujú. podcast, porque tenía muchas ganas ya de compartir libros que he venido leyendo hace muchos años atrás. Así que me emociona. Me emociona mucho. Estamos hoy día muy, muy emotivos, muy emotivos. Y pues, nada, Nada, recomienden unos libros. ¿Qué libros leen ustedes? ¿Qué libros quieren que resumamos igual? Y eso es todo. nada. Gracias Bye. por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Bye, Libros bye. en taza.